Dejarte guiar es confiar en quien siempre va a estar a tu lado. Siempre. Planes de pensión, ciclo de vida. Laboral Kutxa. Es la carta en la que el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi, comunica a la presidenta Chivite su intención de dimitir si pasa a ser investigado, tal y como se recoge en la Ley de Gobierno y de la presidenta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Noticia de esta misma tarde. El Gobierno había decidido mantener al consejero en el cargo hasta que este recibiera la notificación oficial de la apertura de esa causa penal por el Supremo por presunta prevaricación y malversación en la pasada legislatura. Hoy se sucedían las reacciones. El presidente del Parlamento y del PNV en Navarra, Unai Ugalde, considera que se trata de una persecución política y el alcalde de Pamplona cree que ser investigado no debería ser motivo de dimisión. El hecho de ser investigado no significa más que eso, que si investigas. ¿Cuál es el problema? Pues que el propio gobierno de Barcos pues puso un listón, desde mi punto de vista, desmesurado. El 14,3% de los navarros se ha contagiado de COVID-19 desde que comenzó la pandemia. Es el resultado de la cuarta ola del estudio de seroprevalencia que está realizando el Ministerio. La cifra en nuestra comunidad es superior a la media estatal, que arroja que 1 de cada 10 españoles ha pasado el coronavirus, lo que equivale a unos 5 millones de personas. Conclusiones que conocemos en un día en el que han muerto otras 2 personas en Navarra y en el que se supera el centenar de nuevos casos. Aproximadamente 4.700.000 personas en todo el país, de los cuales la mitad corresponderían a la primera ronda y la otra mitad a esta segunda ola. Seguimos también pendientes del trámite de las cuentas en el Parlamento. Hoy segunda jornada para el debate de enmiendas parciales. 62 se han aprobado para el Departamento de Cohesión Territorial y 10 para Ordenación del Territorio. El proyecto final, ya lo saben, se aprobará previsiblemente el próximo 23 de diciembre. Llevar a la televisión más contenidos culturales y deportivos es el objetivo de la iniciativa SET 948 que ha iniciado el Gobierno y que podrán disfrutar en Navarra Televisión. Luego lo vemos. Y les hablaremos también de esta otra campaña del Ayuntamiento de Pamplona y sus comerciantes para fomentar el consumo local en estas fiestas, un apoyo necesario para que la ciudad prospere tras meses complicados. Y nos iremos a Madrid, donde ayer se entregaban las prestigiosas estrellas Michelin. Los 4 restaurantes navarros que ya contaban con estos galardones los revalidaron en una gala que tuvo que celebrarse de manera online. Además, el mercado lograba entrar en los VIP Gourmand. Acaba el sueño del modesto Cantolagua de Sangüesa con una apabullante derrota hoy frente a un Primera. El Valladolid, que le ha goleado en el campo de Lizarra de Estella por 0-5. Osasuna, con sus promesas al frente, han hecho lo propio en Sevilla contra el Tomares por 0-6. La que ven es la carta que ha enviado el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi, a la presidenta Chivite para trasladarle su intención de dimitir cuando su situación procesal pase a ser la de investigado, tal y como figura en la Ley del Gobierno y de su presidenta. Es la carta en la que el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi, comunica a la presidenta Chivite su intención de dimitir si pasa a ser investigado, tal y como recoge la Ley del Gobierno y de la presidenta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Noticia de esta misma tarde. El Gobierno había decidido mantener al consejero en el cargo hasta que éste recibiera la notificación oficial de la apertura de esa causa penal por el Supremo por presunta prevaricación y malversación en la pasada legislatura. Hoy se sucedían las reacciones. El presidente del Parlamento y del PNV en Navarra, Unai Ugalde, considera que se trata de una persecución política y el alcalde de Pamplona cree que ser investigado no debería ser motivo de dimisión. El hecho de ser investigado no significa más que eso, que si investigas. ¿Cuál es el problema? Pues que el propio gobierno de Barcos pues puso un listón, desde mi punto de vista, desmesurado.
El 14,3% de los navarros se ha contagiado de COVID-19 desde que comenzó la pandemia. Es el resultado de la cuarta ola del estudio de seroprevalencia que está realizando el Ministerio. La cifra en nuestra comunidad es superior a la media estatal, que arroja que 1 de cada 10 españoles ha pasado el coronavirus, lo que equivale a unos 5 millones de personas. Conclusiones que conocemos en un día en el que han muerto otras 2 personas en Navarra y en el que se supera el centenar de nuevos casos. Aproximadamente 4.700.000 personas en todo el país, de los cuales la mitad corresponderían a la primera ronda y la otra mitad a esta segunda ola. Seguimos también pendientes del trámite de las cuentas en el Parlamento y segunda jornada para el debate de enmiendas parciales. 62 se han aprobado para el Departamento de Cohesión Territorial, 10 para Ordenación del Territorio. El proyecto final, ya lo saben, se aprobará previsiblemente el próximo 23 de diciembre. Llevar a la televisión más contenidos culturales y deportivos es el objetivo de la iniciativa SET 948 que ha iniciado el Gobierno y que podrán disfrutar en Navarra Televisión. Luego lo vemos. Y les hablaremos también de esta otra campaña del Ayuntamiento de Pamplona y sus comerciantes para fomentar el consumo local en estas fiestas. Un apoyo necesario para que la ciudad prospere tras meses complicados. También nos iremos a Madrid, donde ayer se entregaban las prestigiosas estrellas Michelin. Los 4 restaurantes navarros que ya contaban con estos galardones los revalidaron en una gala que tuvo que celebrarse de manera online. Además, el Mercado lograba entrar en los VIP Gourmand. La que ven es la carta que ha enviado el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial Manu Ayerdi a la presidenta Chivite para trasladarle su intención de dimitir cuando su situación procesal pase a ser la de investigado, tal y como figura en la ley del Gobierno y de su presidenta. Noticia que hemos conocido esta misma tarde después de que el Gobierno foral decidiese ayer esperar hasta que Ayerdi fuera llamado a declarar por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el caso Davalor. Ayerdi solicita en esta misiva a la presidenta Chivite que, si finalmente así sucede, le permita despedirse de su equipo durante una semana en la que preparará un estado de situación. Mientras aguarda la llamada judicial, concluye, seguirá trabajando por el futuro de Navarra, tratando de contribuir de la mejor manera posible al desarrollo económico y social de nuestra comunidad. De momento no hay reacción del Gobierno. Esta mañana se sucedían las reacciones a esa apertura de causa oral contra la gestión de Ayerdi en la concesión de préstamos a Davalor Salud. El presidente del Parlamento de Navarra y presidente del PNV en la comunidad foral, Unai Ugalde, considera que se trata de una persecución política injusta que solo busca hacer daño político. Es un caso más de persecución política, ¿no? Como ya hemos vivido otros en Geroa Bai y en el PNV de Navarra. Lógicamente son cuestiones que luego quedan en nada. Podemos encontrarnos en la misma situación con este auto que es muy preliminar, muy provisional, en el que todavía no se admite la querella, sino que se designa un instructor, pero es el calumnia que algo queda, ¿no? El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha vuelto a insistir en que el Gobierno debe cumplir la ley y ha premiado a la presidenta Chivite a que cese de inmediato al consejero Ayerdi. En un comunicado, Esparza ha anunciado que ha hecho llegar mediante registro el auto a la presidenta para que no pueda alegar una ausencia de notificación oficial. Pide que no prolongue más la situación. Del mismo modo, afea a Chivite que nombrara a Ayerdi conociendo, asegura, su actuación en relación con Davalor. Y también se ha referido a esa apertura de causa el alcalde de Pamplona, Enrique Maya. Dice el primer edil que ser investigado no debería ser motivo de dimisión, pero que está recogido en una ley promovida por el Gobierno de Uxue Barkos y que, de formalizarse esa investigación, deben ser coherentes. Y yo siempre he defendido que el hecho de ser investigado no significa más que eso, que se investiga. Si de la investigación ya hay unas consecuencias de que se ve que se ha podido cometer algún delito, evidentemente es el momento de plantearse posibles dimisiones. ¿Cuál es el problema? Pues que el propio Gobierno de Barkos pues puso un listón, desde mi punto de vista, desmesurado. Pero claro, si han puesto ese listón, pues tienen que ser coherentes.
La última ola del estudio de seroprevalencia arroja que el 14,3% de los navarros y navarras se ha contagiado de coronavirus, algo más que la media nacional, que se sitúa en un 10%. 4,7 millones de personas es casi el doble que las que se habían infectado en la primera ola. Navarra destaca como uno de los territorios con más prevalencia, donde se sitúan, lo van a ver en pantalla, a la cabeza Madrid, Cuenca y Soria, con valores superiores al 15%. Navarra, como les hemos adelantado, se sitúa en el 14,3%. En la tercera oleada, este porcentaje apenas superaba el 6,5% en nuestra comunidad. El estudio refleja una mayor dispersión del virus entre territorios. Los sectores que más contagiados han registrado son los sanitarios, las cuidadoras de personas dependientes y limpiadoras y las plantillas de los establecimientos sociosanitarios. No se ha conseguido todavía esa inmunidad de rebaño que nos acercaría más a la normalidad. Y lo que vemos en términos geográficos es que hay un núcleo grande donde se concentran en torno a Madrid y las dos Castillas, las zonas de mayor prevalencia, pero ahora también aparecen pintados o reflejados como zonas de alta circulación del virus, Navarra, Barcelona y Lleida dentro de Cataluña y también Zaragoza dentro de Aragón. Navarra continúa en riesgo alto de alerta frente al COVID. La comunidad foral estará pendiente de la evolución y del impacto de la pandemia para adoptar las medidas oportunas en función de la situación epidemiológica. Por ahora, así se encara la Navidad. A una semana vista para el comienzo de las Navidades, Navarra afronta así los próximos días. Mantendrá las restricciones sobre el cierre perimetral. Solo se podrá salir o entrar en la comunidad foral por causa justificada, excepto en las fechas cercanas a Nochebuena y Nochevieja, cuando los desplazamientos estén acreditados por una declaración responsable. El toque de queda permanecerá a la misma hora, salvo el 24 y 31 de diciembre, cuando se amplía el rango de inicio a la 1:30 de la mañana. Las comidas y cenas en los días señalados albergarán un máximo de 10 personas y 2 unidades convivenciales. Donde se suavizan las medidas es en el ámbito de la cultura y deporte. Se autorizará el acceso de público con ampliación de aforos en cines y teatros. Ya estamos en una crisis sanitaria, hay que ser prudentes en estas aperturas, de manera que, que cultura y deporte, lo decimos siempre, son espacios seguros. Lo mismo ocurrirá en el sector de la hostelería. A partir del jueves se podrá consumir en el interior de bares y restaurantes, eso sí, con un aforo máximo del 30%. El horario de cierre se ampliará hasta las 10 de la noche. Mientras en España casi todas las comunidades autónomas suavizan sus restricciones, el resto de Europa se blinda en Navidad. Endurecen las medidas, como Alemania, quien cierra los colegios y la actividad no esencial. Fernando Simón define así la fotografía actual del COVID en España. Es decir, estamos en una situación delicada, estamos en una situación en la que esperemos que no vuelva a haber incrementos importantes, pero desde luego no podemos descartarlos. Unos incrementos que han aparecido en forma de rebrotes y aumento de contagios vinculados a la movilidad social y aglomeraciones en calles y centros comerciales provocados por el Black Friday. Sí que estamos observando ese aparente estancamiento en el descenso que veníamos viendo y probablemente sea debido a la reducción de algunas de las medidas que se fueron reduciendo previo al puente de la Constitución. Este repunte es un aviso para Navidad y habrá que estar atentos al efecto del puente de diciembre en la curva de contagios. Mañana de nuevo se celebrará el habitual Consejo Interterritorial de Salud, donde se marcará el camino de cara a Navidad. Una Navidad que se someterá a examen con la llegada de la vacuna como principal asignatura pendiente. Repunte de contagios en el último día. Ayer se superó el centenar de nuevos casos detectados, 102 en concreto, tras realizarse 1.753 pruebas que arrojan un índice de positividad del 5,8%. Son 34 contagios más que ayer. 2 personas más han fallecido en las últimas 24 horas y además Salud notifica una muerte más correspondiente a días previos. En las UCI se mantienen ingresadas las mismas personas que ayer, 21. Y todo esto cuando se siguen produciendo algunos incumplimientos como este. La Policía Municipal de Pamplona ha denunciado a 2 personas por consumir en el interior de un bar y a la propietaria por autorizarlo. Según los agentes, todos ellos sabían que en Navarra aún está prohibido tomar algo en el interior de los locales. Y en Tudela también se ha denunciado al dueño de un establecimiento por servir comida a domicilio fuera del horario permitido.
Y sobre la vacuna, hoy hemos conocido que la Agencia Europea del Medicamento ha adelantado al próximo 21 de diciembre la reunión de su comité científico para decidir si se aprueba la vacuna de Pfizer. Ese encuentro estaba previsto para el día 29. Dice la entidad que en cualquier caso la evaluación concluirá solo cuando los datos sobre la calidad, la seguridad y la eficacia de la vacuna sean suficientemente sólidos y completos para determinar si los beneficios superan a los riesgos. El visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento sería una buena noticia para agilizar los trámites de la llegada de la vacuna al viejo continente. Hoy la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha asegurado que en tal caso se podría adecuar el calendario previsto en España. Si se produce una anticipación de la aprobación de la vacuna por parte de las autoridades europeas, se podrá acomodar el calendario español a esa situación. Todos estamos deseando que llegue ese momento. Ojalá que en esos meses nos permita, como decía, ya dar por finalizada esta pandemia. El Gobierno que ha anunciado una subida del salario mínimo interprofesional para 2021. Así lo ha señalado el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, en la rueda de prensa posterior al encuentro mantenido con los agentes sociales. Los sindicatos han valorado esta propuesta, aunque aseguran que quieren verlo reflejado en el próximo encuentro, donde se fijarán las posturas de todas las partes. Y la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha instado a la prudencia y señala que es necesario estudiarlo para que no repercuta en el aumento del paro. En el Parlamento hoy segunda jornada del debate de enmiendas a los presupuestos que, si todo marcha conforme a lo previsto, quedarán aprobadas la próxima semana. En la sesión de hoy se han aprobado 62 enmiendas por un importe de más de 4 millones de euros a las cuentas previstas para el Departamento de Cohesión Territorial del Centenar que habían presentado los grupos. En ellas se contemplan mejoras de calles e instalaciones municipales. Además, se han aprobado 10 enmiendas para el presupuesto de ordenación del territorio por un valor de más de 379.000 euros y 22 para introducir mejoras en centros educativos por un valor de 1,8 millones. Hasta que un día fatídico se han cometido. Navarra Suma critica que sus enmiendas no estén siendo aprobadas. La parlamentaria de la coalición, María Jesús Valdemoros, ha reprochado al Gobierno en esta casa falta de diálogo con su formación. Lamentablemente, las enmiendas en las que ha hecho llegar al Parlamento Navarra Suma, pues ninguna de ellas han sido de aprobación por parte del resto de partidos políticos, lo cual denota pues una falta de diálogo en lo que supone estos presupuestos. Nosotros hemos tendido la mano de una manera muy sincera. Creemos que hubieran sido unos muchísimos mejores presupuestos para salir de esta crisis y para el desarrollo de esta comunidad, porque creemos en el desarrollo, en el empleo que puede dar esta comunidad al ciudadano navarro. Pamplona también está en busca de las cuentas para el próximo año. Hoy el alcalde Maya se ha mostrado favorable a un posible acuerdo con el PSN. Cree que ambas formaciones llegarán a un consenso tras el estudio de las enmiendas presentadas por los socialistas. De momento hay una buena noticia, ¿no? Y es que va a haber enmiendas y que puede haber acuerdo, ¿no? Yo me quedo con esa parte positiva, ¿no? Y bueno, el hecho de decir que o todas o ninguna solamente me puede llevar a analizar una por una todas las que van a plantear, siempre con un espíritu absolutamente favorable al acuerdo. Creo que tener presupuesto es clave. Yo no creo que con el Partido Socialista pueda haber nada desde el punto de vista, vamos a decir, más ideológico, más de principios, que puedan impedir un acuerdo. Y seguimos en el ámbito económico. Laboral Kutxa prevé una caída del PIB del 9,5% y un crecimiento del 7% para 2021 en Navarra. Son los resultados que recoge el informe elaborado por la entidad, que en el conjunto del país recoge una caída del 11,3% y un crecimiento del 6,5% para el año que viene. Además, la comunidad foral contempla un descenso en el empleo este año del 8,5% y un aumento del 6,2% del mismo en 2021. Todo esto teniendo en cuenta que la vacunación contra el coronavirus comience en el primer trimestre del año, según ha explicado el director del Departamento de Estudios de Laboral Kutxa, Joseba Madariaga. Los ayuntamientos navarros recibirán más de 450.000 euros contra la violencia de género. Los fondos se destinarán a realizar campañas de sensibilización y prevención de cualquier forma de violencia contra las mujeres o elaboración de materiales informativos. La partida total para el conjunto de los municipios del país asciende a 20 millones de euros.
Más ayudas. Nuestra comunidad recibirá del Gobierno central 4,7 millones para destinar a la modernización de la formación profesional el año que viene. Es uno de los puntos aprobados hoy en el Consejo de Ministros, que contempla más de 262 millones a repartir para este fin entre las comunidades autónomas. La cultura y el deporte han sido un pilar fundamental para sobrellevar los meses más duros del confinamiento. Ante esta experiencia, el Gobierno de Navarra puso en marcha iniciativas como el Kilómetro Cero Fest durante la primavera y retransmisiones en directo desde Baluarte. Ahora lanzan la campaña SET 948, un proyecto de contenidos culturales y deportivos para su emisión en televisión. El consumo audiovisual durante la pandemia está aumentando, especialmente en los meses de confinamiento. Nos han animado en el deseo de que el Gobierno de Navarra ofrezca a la ciudadanía alternativas que en la coyuntura actual no pueden ser disfrutadas de la manera a las que estamos acostumbrados. Las restricciones de horarios y aforos son un impedimento a la hora de poder disfrutar del ámbito de la cultura y deporte de manera presencial. Por eso, para favorecer el acceso a estos sectores, nace la iniciativa SET 948. Han obligado al Gobierno de Navarra a la búsqueda de alternativas en un momento en el que la protección de los grupos vulnerables es una prioridad. Y apoyar y activar el tejido cultural que en estos momentos no puede desarrollar su actividad como era habitual antes de la pandemia. Un proyecto piloto con 50 contenidos de toda tipología. Articulada en torno a diferentes bloques temáticos como pueden ser el cine, las artes escénicas, las artes plásticas, la música, la ciencia y el deporte, con protagonistas y sello navarro. Todos los contenidos se podrán ver aquí en Navarra Televisión de jueves a domingo. Las emisiones se podrán disfrutar hasta finales de enero. Estas Navidades regala Pamplona es la campaña con la que se pretende impulsar el consumo local y de proximidad de cara a las próximas celebraciones en la capital navarra. El objetivo es lograr una mayor riqueza económica en el entorno cercano tras la crisis económica en la que ha derivado la sanitaria. En la presentación ha participado tanto el alcalde Enrique Maya como la gerente de la Asociación de Comerciantes de Navarra, Inma Elcano, en representación del sector. En este plan se incidirá en la sensibilización de la ciudadanía a través de diversos soportes y además se entregará papel de regalo para el uso de los comercios, evitando que hagan ese gasto extra en un año complicado. También se ha organizado un concurso de fotografía. Navarra se vuelca con el Banco de Alimentos y dona 550.000 euros en la gran recogida que este año se ha tenido que realizar online por la situación sanitaria. La iniciativa partía como un gran reto, el más importante en 25 años de historia, y por eso mismo la entidad ha trasladado su total agradecimiento a la sociedad navarra. Además, animan a seguir ingresando donativos a través de su página web para los más desfavorecidos. Un asunto más. La justicia avala la anulación de las ideas seleccionadas para transformar el monumento a los caídos en Pamplona. El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 refrenda así la postura del Tribunal Administrativo de Navarra, que anulaba el acuerdo del jurado de este concurso de ideas en el que se recogían 7 propuestas. El fallo considera que el jurado no respetó los requisitos de motivación que establecían las bases del concurso. Esta sentencia puede ser recurrida. Elige Productos de Navarra. Ganas tú. Gana nuestra tierra. Comemos de casa. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Reino Gourmet. Reducir el impacto medioambiental en la agricultura de regadío mediante un sistema de ayuda a la decisión que facilite la planificación y la gestión colectiva eficaz y sostenible. Escuchen. Mejorar la eficiencia en el uso del agua en los cultivos y hacerlo a través de una plataforma online. Ese es el objetivo de Agrogestor, un proyecto europeo que coordina el Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias de Navarra. Se trata de una oportunidad para desarrollar servicios de asesoramiento sostenibles en agricultura de regadío. Con el fin de formar y sensibilizar en esta tarea, INTI ha organizado unas jornadas en las que se han presentado varios manuales de buenas prácticas y en el que han participado los proyectos piloto de las 9 comunidades que forman parte de esta iniciativa, entre las que está Navarra. Esta plataforma, que ya está operativa en su primera versión, ofrece la creación y selección de áreas de gestión colectiva y la evaluación continua a través de distintos indicadores, ya sean económicos, de sostenibilidad o ambientales. Elige Productos de Navarra. Ganas tú. Gana nuestra tierra. Comemos de casa. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.
Reino Gourmet. Vamos ya con la actualidad deportiva de este día. Tarde de Copa del Rey con dos equipos navarros en liza. El Cantolagua recibía hoy en Estella al Real Valladolid, confiando en seguir soñando con otra proeza, una cuestión que no ha podido ser porque acaba de finalizar 0-5 este encuentro. Osasuna visitaba esta tarde al Tomares, un equipo de la regional andaluza. Arrasate apostaba por los suplentes y futbolistas del filial para solventar una eliminatoria en el estadio de la Cartuja, ya que como al Cantolagua, al Tomares no le permiten jugar en su campo. El resultado de 0-6. La vuelta del público a los eventos deportivos propicia la celebración de la 15ª edición del torneo individual de Navidad de remonte, una edición atípica por la sede de la final en el formato de la misma. Novedoso formato para estas fechas navideñas que permite abrir la nómina de remontistas en liza. Un total de 9 se batirán en 3 semifinales desde este próximo fin de semana, con Uterga, Ezcurra segundo y Ceberio segundo como cabezas de serie. Esta diferencia en el formato nos ha permitido incluir más remontistas, sobre todo remontistas jóvenes, salidos muchos de ellos de la estructura de formación de nuestra fundación, que queremos ir incluyendo poco a poco en la alta competición, pues para que se vayan bregando un poco y para que el elenco de deportistas de gran nivel pues vaya creciendo, ¿no? 3 triangulares compartidos a 20 tantos para dirimir en Aoiz este sábado, en Huarte el domingo y en Alsasua el sábado siguiente, quienes protagonizarán la gran final del 27 de diciembre en Lodosa. Se juegan seguidos todos los partidos, juegan dos remontistas un partido, el primer partido, el que gana sale, entra el tercer remontista y a continuación, el último partido, ese remontista que ha entrado con el que había ganado el primer partido juega el tercer partido y de manera consecutiva. Todo bajo un estricto protocolo sanitario que garantice la seguridad de los asistentes. A partir del próximo miércoles va a poder acceder el público a los eventos deportivos y estamos seguros que, al igual que ha venido sucediendo durante los festivales anteriores, la Fundación va a establecer un protocolo riguroso para que todo salga correctamente, en colaboración con los ayuntamientos organizadores, y se cumpla las medidas de seguridad establecidas. Cumplido el compromiso de Fundación Remonte con Adano, serán los ayuntamientos de cada una de las sedes las que decidan a qué organización sin ánimo de lucro va a parar la recaudación de cada festival. Osés Construcción Ardoy aprovechó su estancia en tierras gallegas para disputar 2 partidos de Liga Femenina 2. El primero el sábado ante Ulla Rosalía, que acabó con victoria de las navarras por 61-68. Cabrera, con 14 puntos, fue la máxima anotadora. Marcador casi idéntico, fue 60-68 el obtenido el domingo ante Cortegada en el partido aplazado de la primera jornada. Gastaminza anotó 18 puntos. Las jugadoras de Lagunac no pudieron contener la alegría tras la victoria de este sábado ante Castro Urdiales. Las de Barañáin rompieron su racha de 4 derrotas seguidas al imponerse por 29-21 al conjunto cántabro en una gran segunda parte protagonizada por el conjunto de Álvaro Pascal. Castillo con 9 goles, Lagunac es séptima. Segunda sigue Gurpea Betionac, que ganó en Basauri por 17-25, mientras que el duodécimo Loyola perdió en la pista de Dominicos por 32-28. Nueva derrota del Club Waterpolo Navarra en División de Honor. En esta ocasión, en la piscina del Mataró, el conjunto de Manel Silvestre perdió por 15-8 en un encuentro que se desequilibró con un parcial de 4-1 en el primer periodo y la puntilla con un 6-1 en el último, tras 2 centrales muy parejos. Los navarros siguen cerrando la clasificación con un empate en 6 jornadas. Nueva derrota de la Única Rugby Taldea, en esta ocasión por 3-29 ante Belenos en el partido disputado el sábado en la UBNA y correspondiente a la 5ª jornada de Liga de División de Honor B, una categoría en la que se estrenan los pamploneses y en la que se les resiste de momento la primera victoria.
Ayer se celebró en Madrid la Gala de las Estrellas Michelin, esta vez retransmitida de manera online a causa de la situación sanitaria. Los 4 restaurantes navarros que ya contaban con algún galardón los mantienen. El Molino de Urdaniz de David Yarnoz revalida así sus 2 estrellas y lo propio hacen con una Rodero de Coldo Rodero, la Biblioteca de Leandro Gil y Europa de Pilar Idoate. Además, otra buena noticia, el Mercado se incorpora a los Big Gourmet 2021, que reconoce desde 1996 aquellos establecimientos que destacan por su relación calidad-precio. El Mercado se une así a otros 4 restaurantes navarros que ya contaban con ese reconocimiento: Abaco, Venta de Ulzama, Dona María Coventa y Arocha. Nada más, ya saben que tienen más información en nuestra página web navarratelevisión.es. Hasta mañana. Dejarte guiar es confiar en quien siempre va a estar a tu lado. Siempre. Planes de pensión, ciclo de vida. Laboral Cucha.